espirituales. La verdad es que el creyente siempre está bajo asedio. No estoy exagerando. Nos asedia el pecado, nos asedia la carne. Es más, si no hubiera carne, no hubiera pecado. Y nos asedia lo que vamos a mencionar hoy, las cuestiones espirituales. Recuerdo que el hermano Manuel en la vigilia estaba tocando el tema de la fortalecerse en el Señor. Efesios 6:10. Vamos a ver hoy cinco jerarquías, podría decirse, espirituales que se mencionan en este pasaje, a las cuales el creyente está enfrentado siempre. Voy a leer primeramente ese pasaje. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Oramos, inclina ahí su rostro y seamos específicos en esta noche y decirle al Señor que nos hable, que seamos fortalecidos en el poder de su fuerza. Padre Celestial, Señor, con gratitud en nuestros corazones nos presentamos una vez más ante el trono de tu gracia, rogándote que nos bendigas aún más hoy, Señor, en este día, esta noche, y sustentes tu pueblo, sustentes tu rebaño, sustentes tus hijos con tu palabra. En el nombre de Jesús, suple toda necesidad, Señor, de tus santos, de tus hijos. Que sea tu palabra en mi boca en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le decía que la iglesia siempre está bajo asedio, la iglesia del Señor. Estamos rodeados de enemigos. Por eso la recomendación primera del apóstol en este pasaje es precisamente dirigirse al individuo, al cristiano, creyente. Antes, si usted analiza el capítulo 6, todo el capítulo 6, empieza dando recomendaciones a los padres, a los hijos, y después se va al creyente individual. Dice
Por lo demás, o sea, él viene tratando una serie de temas sumamente espirituales. Esta carta a los Efesios, los exegetas bíblicos la han tratado como, hasta algunos se han atrevido a denominarle la señora de las cartas, la reina de las cartas apostólicas. Es bastante interesante todo el temario que Pablo maneja en la carta a los Efesios. Y no sé, de un tiempo acá los púlpitos se han vuelto un poco light. Para supuesto, eso va a generar una iglesia light, una iglesia acomodada, una iglesia fácilmente permeable por precisamente esa acechanza que el enemigo maneja, ese asedio constante. Fíjese, nunca se me olvida a mí algo que debemos tener en mente los cristianos, los que conformamos el cuerpo de Cristo. Lo que dijo en su oportunidad el hermano Otoniel Ríos Paredes, dijo en su oportunidad que lo mismo que aconteció al cuerpo físico va a acontecer al cuerpo místico. Cuerpo físico, Jesús, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Mesías ungido, Jesús. ¿Y qué pasó en este asunto de la batalla, en este asunto de la lucha? El tema para hoy es las batallas espirituales. Las batallas espirituales. El Señor Jesucristo, para comenzar el ministerio, se enfrentó a la potestad más, a la jerarquía mayor en el reino de las tinieblas. Fíjense que yo he encontrado desde que inclusive ministros de renombre que hasta pareciera tener cierta reticencia al asunto jerárquico, pero eso, hermano, eso es inevitable, eso es ineludible. Es más, creo que es inherente a la iglesia. El asunto de la jerarquía se ven en las esferas celestiales, desde donde podemos ver al Padre, que cuando va a hacer al hombre, cuando va a formar al hombre, a Adán, específicamente a Adán, que Adán no fue creado sino formado, dijo: hagamos al hombre. O sea, ya consensó con otro. ¿A quién le dijo Dios hagamos al hombre? Y por ahí viene la derivación de la autoridad. Y en este asunto de las batallas espirituales, repito, Cristo comenzó su ministerio enfrentando a una jerarquía muy fuerte que se le denomina el príncipe de las tinieblas de este siglo, serpiente antigua, Satanás, diablo, así se le denomina en las escrituras. Y de hecho él maneja rangos y jerarquías. Aquí se menciona lo primero que encontramos ahí, entre las jerarquías que él menciona: potestades, principados, después potestades, después gobernadores, hasta llegar a las huestes de maldad en las regiones celestes, como quien dice, la tropa. Usted ha oído cuando en los medios militares
hablan de oficiales, dice, ¿verdad? Clases y soldados. Así es, hermano Manuel. Oficiales, clases y soldados. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces allí usted va a ver generales, coroneles, inclusive entre los generales hay varios rangos, ¿verdad? De generales, ¿verdad? De brigada, de división. Aquí en el ejército, estoy aludiendo al ejército aquí nacional en Honduras. Ya en otros ejércitos se habla de mariscales, se habla de otras jerarquías, pero siempre jerarquías. Y qué bonito el orden militar, ¿verdad? Y necesario. Tan es así de que uno de los ejércitos que ha sido ejemplar a través de la historia es el famoso ejército romano, las famosas legiones romanas. Yo he leído en la historia de que inclusive el solo hecho de ver la formación y el orden de las legiones romanas amedrentaba a los demás ejércitos, causaba respeto en las filas del enemigo, ver el orden con que ese ejército marchaba. Y fue una de las claves de la conquista. Inclusive también otro hombre que fue bien ordenado y manejó ejércitos de una manera extraordinaria fue Napoleón. Y te habla de Alejandro Magno también, en cuanto a ejércitos refiere, los persas, los griegos, todos esos fueron ejércitos que se destacaron por su orden y su estrategia. Bueno, al ejército del cual nosotros tenemos la dicha, la honra de pertenecer, debería ser el ejército ejemplo a los demás ejércitos. En cuanto a orden, en cuanto a disciplina, la disciplina del militar cristiano. Pablo, según los historiadores y la historia, dice que alcanzó, la historia cristiana, dice que alcanzó el rango de capitán en el ejército romano, era un militar romano. Por eso usted mira las cartas de Pablo impregnadas de términos militares. Pero, escudriñando las escrituras, usted va a encontrar que a nuestro Dios se le denomina Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Amén. Él es Jehová. Y nosotros tenemos, le dije, la dicha, la honra de pertenecer a ese ejército. Debemos destacarnos por orden y disciplina. De hecho, en lo que llevo del ministerio, en las diferentes congregaciones donde me ha tocado ministrar, con la gente que menos dificultades he encontrado al pastorearlos es con los militares, por su formación que traen. El asunto que nosotros que venimos del fuero civil se nos hace un poco más difícil seguir instrucciones, seguir órdenes, hermano, órdenes. No, ya cuando se trata de orden, lo primero que tiene, ¿y por qué tiene que darme órdenes a mí? ¿Y quién es fulano para que me ordene? Y entonces tenemos cierta dificultad, que eso está en nuestra personalidad, en nuestro carácter, que no fue formado como lo ha sido aquellos que pasan por los cuarteles, que pasan por un régimen disciplinario que en parte de eso, uno de los componentes es la famosa troleada. Esas troleadas son parte de doblegar muchas veces personalidades indómitas, ¿verdad? Y yo he escuchado, me he informado bastante acerca de lo que se vive tras los cercos militares.
ahí en los predios del ejército, las cosas que pasan para disciplinar. Pero fíjate que hasta el ejército ha sido permeado por el fuero civil, y ahora en estos tiempos, según oigo comentarios, ya no es igual que antes, hermano. Las famosas troleadas ya no son iguales. Y ya no se guarda la misma distancia, el mismo respeto hacia el superior que en tiempos pasados. O sea que las instituciones humanas, y de alguna manera la iglesia tiene esa parte que nuestra humanidad, nuestra parte humana, la traemos con nosotros, y de hecho esa es la parte que nos causa problemas en este bendito ejército. Bueno, comienza diciendo Pablo, la instrucción número 1 para el soldado cristiano, porque Pablo allí le da a la iglesia el trato de soldado cristiano. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Lo primero, cuando hablemos de fuerza, cuando habla de fuerza aquí, no está hablando de fuerza física. Y la fuerza espiritual es muy superior a la fuerza física, sea del ámbito que sea. Yo recuerdo en una liberación de una anciana, hermano, muy anciana, con todo respeto lo voy a decir, ya totalmente decrepitada, totalmente frágil, prácticamente eran los huesitos nada más, y resultó invadida por espíritus, como hablamos popularmente nosotros los cristianos, endemoniada. Y estamos en la liberación de ella, y habían 2 hombres, hermano, corpulentos, sosteniéndola. Ahí la tenían tranquila, estaba la ancianita ahí, cristiana, y estaba tranquila, 2 hermanos corpulentos sosteniéndola, un ex militar bien fornido, hermano, sosteniendo. Cuando entró en la fase de la posesión, de la invasión de demonios, le hizo así, mira, se quitó el primero y lo aventó por allá, y después le hizo así y tiró al otro por allá. Y yo vi cuadros, hermano, de personas cristianas sumamente frágiles, pero a la hora que se manifestaban los espíritus en ella, bendito sea Dios, hermano, que nosotros tenemos un espíritu superior. Amén. En nosotros, en el creyente, habita un espíritu superior. Amén. Fuerte ese aplauso para el Señor que puso ese espíritu en nosotros. Pablo le dijo a Timoteo: el espíritu que Dios ha puesto en nosotros no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor, de poder, de amor y dominio propio. Hermano amado, si hay algo que requiere de poder espiritual, de autoridad espiritual para dominarlo, es el yo nuestro, es nuestro ego, es nuestra persona. Por eso dice que el que se domina, controlen los niños por favor, que el que se domina a sí mismo es como si dominara 10 ciudades. 10 ciudades. Dominarse uno solo. Y por eso Dios, a sabiendas, hermanos, si no lo sabrá Dios, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Entonces puso en nosotros ese espíritu. Usted lo tiene. Yo lo tengo. Amén. Solamente que hay que fortalecerlo. Solamente que hay que alimentarlo.
¿Y qué come? Yo no sé si ustedes se sienten un poquito más diferente después de la vigilia para acá. Pasamos toda la noche haciendo esto precisamente. ¿Qué? Fortaleciéndonos. Un militar, para que funcione como tal, primero, mire, de nada sirve que se compren armamentos pesados, una carabina 50 para disparar, si el soldado no está bien comido y bien ejercitado, hermano. Esto es más poderoso que una carabina 50. Pero hay que estar bien comido espiritualmente para manejar. Para saber disparar con ella. Pablo habló de espada porque era el arma más sofisticada, la espada de filo que había en aquellos tiempos. Pero si viviera en esos tiempos, ¿qué diría, hermano? Si usted va a ver el prototipo de soldado en cualquier ejército del mundo, no le van a sacar un soldado así, famélico, un desnutrido. Ay, mira, bien ponchado, hermano, bien fuerte, musculoso. ¿Cómo hace un soldado para estar así musculoso y fuerte? Dos cosas, hermano. Dos cosas, sencillo, dos cosas. Come bien y se ejercita igual. Come bien y se ejercita. Para que sea un soldado acorde con el armamento que va a utilizar. Amén. Entonces por eso dice, fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse. Hay que estar en Cristo. Para fortalecerse espiritualmente hay que estar en Cristo. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de Cristo. Dice, y en el poder de su fuerza. Eso es, podemos sintetizarlo y decir, fortalecerse espiritualmente. De arriba. Porque hay los poderes espirituales que le hablo. Hermano, esos poderes son peligrosísimos. Usted se ha de recordar, es inevitable cuando se habla de estos temas, en los días de Eliseo, está un ejército sirio cercando al profeta de Dios para capturar, todo un ejército para capturar un hombre. ¿Dónde está el Dios? Preguntan de Eliseo. No, ¿dónde están los Eliseos? Dios siempre ha estado allí. Eliseos hacen falta. Eliseos, ¿cómo fue el asunto de Eliseo? ¿Cómo comenzó el asunto de Eliseo? Para que llegara a ese nivel de que todo un ejército sirio lo rodeara, que el general, el rey, llegara a la conclusión y dijera, para ir a capturar a ese hombre, que vaya todo el ejército. ¿Cómo comenzó? Comenzó. Allá estaba en el campo un hombre trabajador, un hombre forzado, 12 yuntas de bueyes, él llevaba una de ellas y era el dueño. Estaba trabajando. Pasa Elías por ahí
lo cubre. Dijo Eliseo sin titubear, me gustan, hay dos hombres en la Biblia que me gusta su actitud. ¿Cómo hacen falta hombres así? Solo le dijo, deja de despedirme de mis padres. Agarró la yunta de bueyes que él andaba y la sacrificó. Hermano, en ese punto se quiebran muchos. Eso es un punto de quiebre para muchos llamados de Dios a servirle. Así. ¿Lo de arriba o lo de abajo? ¿Mi familia? ¿Mi empleo? ¿O lo espiritual? Lo divino, lo celestial. Lo terrenal versus lo celestial. Allí pierden la batalla muchos, hermanos. Allí dejan. Bueno, después le dijo Elías a Eliseo, voy a grandes rasgos con lo del asunto de Eliseo. Le dijo, pide lo que quiera y te va a ser dado. Lo que quiera. Tenía lo de arriba y lo de abajo. Lo de abajo y lo de arriba. Pudo haber pedido cualquier cosa terrenal, pero le había puesto la vista a lo invisible. Ver lo invisible. Nosotros necesitamos ver lo invisible. Había puesto la mirada en lo invisible. Le dijo a Elías, quiero una doble porción de tu espíritu. Del espíritu que está en ti quiero. No dijo quiero el doble de lo que tú tienes. Quiero una doble porción de lo que tú tienes. Llegó a considerarse Eliseo primogénito de Elías, padre espiritual. Tenía padre terrenal y después le llegó un padre espiritual. Hay padres espirituales, hermano, y hay padres terrenales. Los terrenales los dejó. El que no dejare padre, madre, hijos, hijas, no es digno de mí. ¿Sabe que le hablé de dos hombres, verdad? El otro es Mateo. Lea el llamamiento de Mateo, ahí en el mismo libro de Mateo. Dice que inmediatamente, dejándolo todo enseguida, Cristo le dijo, sígueme. No hubo objeción alguna al llamamiento. Me voy. ¿Cómo cuesta ahora, hermano? Yo he disfruté 2 cultos en San Pedro Sula. Un culto unido que tuvimos en Mahanaí, donde la gente atendió el llamado a servir. Y después tuvimos un culto en la central el domingo siguiente. Y también la gente respondió al llamado. Es que nosotros estamos leyendo el versículo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero pensamos que los obreros tienen que ser otros. ¿Y nosotros qué? ¿Ah? ¿De dónde va a sacar los obreros del Señor? ¿De dónde sacó los siervos que llevó Eleazar para ir a recoger a Rebeca? ¿De dónde salieron las doncellas y los
que acompañaron a Rebeca para la boda. De las dos casas, de la casa celestial y de la casa terrenal. Rebeca se llevó a las doncellas de su casa. Eleazar sacó los hombres y camellos, camellos que representan hombres, los sacó de la casa de Abraham. ¿De dónde va a sacar los obreros Dios hoy? Los que va a mandar a la mies. ¿De dónde? ¿De dónde los va a agarrar? Él sabe, nosotros pidámoslo. Amén. Pero también digamos, bueno, ¿me mandas a mí, Señor? Yo quiero ir. Así trabaja Dios. Dios no impone. ¿Qué le costaría a Dios someternos? Someternos sin somatarnos para mandarlos a trabajar. Bueno, estábamos allá con Eliseo. ¿Cómo comenzó Eliseo? ¿Cómo llegó a ese nivel? ¿A qué nivel? ¿Qué determinaciones hay que tomar para llegar a manejar esa situación tan... Era pan comido para él el asunto. El criado, viendo aquella cantidad de carros y gente de a caballo del ejército sirio, visible. Eliseo, acostado, hermano. Me lo imagino yo. Tranquilo. ¿Por qué? Porque ya tranquilo, en esa quietud, él estaba viendo lo que el criado no veía. Cuando lo vio sofocado, así afligido, vení. Me imagino que le puso la mano en la cabeza, ¿eh? Y lo ministró y le dijo: Padre, ábrele los ojos a los otros. ¿Tiene abiertos los otros ojos de usted, hermano? Y si no los tiene abiertos, se los abrimos hoy. Amén. Para ver lo que no se ve, para lo que, hermano, dije con toda propiedad, seguridad, de que estamos en constante asedio. ¿Sabe usted qué es un asedio? Dice Pablo, el escritor de los Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, quitándonos todo peso de pecado, dice, y el pecado que nos asedia. Un asedio es rodear una ciudad y tenerla allí, mostrándole las armas y todo, y el enemigo nos muestra de todo, hermano. Su astucia, su poder, su malignidad, su engaño, o no lo ve usted, hermano. Y hermano, créamelo, así como envió, no envió, fue personalmente donde Cristo a asediarlo, a acecharlo, a conminarlo al pecado con astucia y todo, hermano. Si quieres saber cómo funcionan las tinieblas sobre el creyente, mire la tentación de Cristo. Pero Cristo estaba fuerte, pasaba fortaleciéndose. Tenía su huerto de Getsemaní para ir a orar. ¿Qué entendemos nosotros? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para empezar hay que permanecer en Cristo. Fortaleceos dentro de Él, en el Señor. Y después dice, en el poder de tu fuerza. Note que es una invitación, es una instrucción, es doctrina que está diciendo, haga eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo hoy?
No puede venir más que del mismo infierno la idea de no congregarse, hermano. No puede venir de otra fuente, porque aquí nos fortalecen. Amén. Aquí nos nutrimos. Que me gustó que una hermanita me decía el domingo después del culto, fui a una familia a ministrar, y me decía: hermano Tom, usted nos tiene bien alimentados. Lo procuro, hermano, lo procuro ante Dios y no quiero dejar de hacerlo. Cuido esta palabra que no sabe la satisfacción que sentí cuando me dijo: nos da buena comida, usted no nos da cualquier cosa. Bendito sea Dios por eso. Amén. Y me alegra mucho que los hermanos que me están acompañando aquí, los colaboradores que Dios ha puesto, van por el mismo camino. Bendito sea Dios, hermano. Amén. Y no quitemos el dedo del renglón en eso. Lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Las palabras de mi pastor agonizando. Y si está al alcance de este mensaje algún siervo de Misión Cristiana en Lima, ¿sabe qué nos dice ese hombre? No le vayan a dar cualquier cosa a la gente. Denle en comida, denle en palabra. Hermano, agonizando y pensando en eso. Y solemnemente le hicimos: sí, hermano, nos comprometemos. Yo tengo ese compromiso ante Dios y ante su siervo, y sea lo que me estaba comprometiendo. Pero igual, ese compromiso lo adquirí desde que Él me enseñó cómo buscar este alimento espiritual no adulterado para su pueblo, para que su pueblo esté bien comido y fuerte, fuerte. Benditos hermanos que tenemos 30 años de estar haciendo ejercicio aquí. Amén. Y vamos a, perdóneme esta expresión así, pero le vamos a meter más trole a la iglesia, hermano. Amén, hermanos oficiales. Amén. Hermano Manuel es oficial por todos lados, ¿va? Pero sí, necesitamos, hoy más que nunca, se necesita una iglesia fuerte, bien nutrida y bien ejercitada. ¿Por qué dice? Ahí está, ¿para qué? Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios. Si Dios lo permite, el próximo viernes viene el estudio de toda la armadura de Dios. Ahorita estamos hablando del soldado fuerte, que no sé, por favor, mire a Eliseo, hermano. Si eso no es fuerza y poder, ¿qué es? Qué tranquilidad. Dice que cuando el criado vio que brió, le dijo Eliseo al criado: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hoy yo soy Eliseo y se lo digo con toda claridad y propiedad y autoridad: más son los que están con nosotros, es más, y puedo añadir, y más fuertes. Son más y más fuertes los que están con nosotros que los que están con ellos, hermano. Si para empezar de un ejército del cielo solo sacó la tercera parte, y las otras dos partes están de parte de nosotros. El doble.
Amén. Pero están allí en el plano de lo invisible. Amén. Ahí está. Las batallas que se libran alrededor nuestro. Salmo 34:7. Las huestes angélicas, versión Peshita. Las huestes angélicas de Jehová acampan, hacen campamento. No es que andan ahí, como decía mi abuelita, mingoneando. A saber qué sería eso, pero me da la impresión de que no es que andan vagando ahí, no, están acampados. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Hasta el diablo se lo aplicó a Cristo eso, hermano. ¿Usted qué cree, que Cristo no lo sabía? Sí, lo sabía. Y sabía quién era Él también, o sea, Cristo sabía quién era. El diablo lo sabe y lo cree y no le sirve de nada. Nosotros lo sabemos, lo creemos y nos sirve, hermano, nos protege, amén. Huestes angélicas de Jehová que acampan alrededor de los que le tememos a Dios y nos defiende. 2 ejércitos estaban rodeando a Eliseo, uno para atacarlo y el otro para defenderlo. Lo mismito nos acontece a nosotros. Lo mismito. Ejércitos atacándonos, dispuestos a atacarnos. Pero hay un ejército, el mejor, el más fuerte, el más glorioso, que nos defiende. ¿A quiénes? A los que le tememos al Señor. Amén. Dice, vestíos. Bueno, no sé si logré ya cuajar la idea en su mente, en su corazón y en su mente, de cómo es fortalecerse en el Señor. 2 cosas básicas. Primero, alimento, es lo primero. Y después, ejercicio. Orar, adorar, cantarle a Dios, alabar al Señor. Puro ejercicio. Ya tengo el tema para él. Hay un congreso de alabanza al que estoy invitado, hermano. Ya tengo la palabra que el Señor manda para ese congreso de alabanza. Estoy invitado a predicar en el último culto del congreso. Ya tengo esa palabra. Las huestes angélicas de Jehová acampan. Ejemplo, Eliseo. Dice que vio, con los ojos físicos, que vio un montón de soldados y carros y carruajes y todo, pero de madera, hombres de carne y hueso. Y cuando oró por él Eliseo, ¿qué vio? Hombres de fuego, carros de fuego, un ejército de fuego. Métale fuego a ese cuerpo suyo y a ver qué va a pasar. ¿Cuál era el mejor ejército? ¿El visible o el invisible? Tenemos nosotros ese cerco, hermano. Invisible, pero es más fuerte. Lo espiritual es más fuerte que lo natural. Amén. Siempre va a ser así. Por eso no nos atengamos a las fuerzas humanas. Y es más, no hay fuerza ni poder humano que funcione
contra los poderes espirituales. Contra lo espiritual solo funciona lo espiritual. Repito, contra lo espiritual solo funciona lo espiritual. No ataque usted nada espiritual con algo físico. Combatamos con las armas de nuestra milicia. A eso se refiere Pablo cuando dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Mire, fortaleceos en Cristo. Y las armas espirituales, dice, son poderosas en Dios. ¿Y quién es Dios? Cristo y Dios son una misma cosa, hermano. Son un mismo ser, son una misma persona. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas no físicas, espiritual. La muerte es espiritual, es espíritu. Y le dijo Cristo: muerte, yo voy a hacer tu muerte. Y la venció, hermano. Ya se la comió, la venció. Ya se cumplió esta palabra, ya se cumplió. Muerte, yo seré tu muerte. En otras palabras, la muerte ya está muerta, hermano. Pero todavía anda dando que hacer. No ha sido lanzada donde tiene que ser lanzada. Dice que la muerte y el lugar de los muertos fueron lanzados, Apocalipsis 21, al lago de fuego, que arde, dice, con fuego y azufre. O sea que la muerte va a ser atormentada. Dice allí perpetuamente, muerte eterna, que ya es otra cosa. Pero bueno, dice, vestidos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Jerarquía número 1 entre nuestros enemigos: el príncipe de la potestad del aire. Perdón. Estas cosas como que las hacen para que no. Dice, para que podáis, ¿para qué fortalecerse? Para que podáis estar firmes. ¿A quiénes va a doblegar? ¿A quiénes va a hacer sucumbir? A los débiles, hermano. A los débiles. Mire que el diablo, cuando en las figuras antiguo testamentarias, ¿a quiénes atacaban las tribus nómadas del desierto? ¿A dónde se iban? A la retaguardia de Israel. ¿Y qué había en la retaguardia? Ancianos, mujeres y niños. Eso era lo que iba en la retaguardia. Y lastimosamente, espiritualmente, no deben haber ancianos, hermano, viejitos, pues decrépitos. No estoy hablando de ancianos de autoridad en la iglesia. No estoy hablando de dignidad. Estoy hablando de gente que envejece, que está vieja ya en el evangelio, hermano, que envejeció. Por tradición, por costumbre van a las congregaciones. Yo admiro, hermano,
admiro mucha gente. Allá en la central hay unas personas ya ancianas, pero con un poder espiritual, jóvenes espiritualmente, permanentemente. No nos dejemos envejecer espiritualmente. ¿Cuáles son las características de un viejo? Hablando físicamente, se pierden las facultades, hermano, y empiezan a manifestarse dificultades. Se pierden las facultades y empezamos a poner dificultades. No es para tanto ustedes, no hay que ser fanático. Un culto a la semana, ¿y para qué tanto? En cambio hay otros hermanos que decían unos ancianos espirituales, hermano, no, pero en el sentido negativo, no estoy hablando positivo, que espiritualmente se envejecieron, pues. Ay, decían, a Tom no lo pongan porque es kilométrico para predicar. Y a propósito de kilométrico, ya se fue el kilómetro, hermano. Pero síntomas de vejez solo me hace pensar en Elí, allá en el templo de Silo, en el tabernáculo de Silo, viejo, gordo y ciego. Qué feo se oye eso de gordo, ¿verdad? Estamos hablando de una condición espiritual negativa. ¿Qué problema? La obesidad es problema, hermano. No digamos la ceguera. ¿Y la vejez? Si usted analiza la construcción del templo, y no hablemos de templo porque estamos hablando del tabernáculo de Silo, así que voy a corregir, tabernáculo de Silo. Pero ni en el tabernáculo, ni en el templo habían sillas, se mencionan sillas. Elí metió una silla al tabernáculo. Lea usted cuando Ana fue a clamar, una haciendo ejercicio espiritual y el otro viendo nada más. Hermano, no seamos espectadores en la iglesia, seamos protagonistas. Amén. No nos conformemos con estar expectantes. ¿Sabe lo que logran los expectantes? Ya no es lo mismo que antes, dice. ¿Y qué hace usted para que ya no sea lo mismo que antes? Para que volvamos a lo... ¿Qué hacemos? O sea, el creyente que se envejece, se engorda y se ciega. Mujer, digiere tu vino, estás borracha. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque estaba viejo, gordo y ciego. Yo estoy hablando de Elí. ¿Qué lo llevó a esa decrepitud espiritual primeramente? Le dijo, voy a concretarme a lo de la silla en el tabernáculo. La iglesia acomodada. La iglesia que este asunto no tiene luchas, no tiene enemigos según. Que hay que enfrentarse, con quien pelear esta batalla. Las acechanzas del diablo. Esta es la primera jerarquía. Después habla de principados. Dice,
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, según la jerarquía mencionada. Note que Cristo, el cuerpo físico, se enfrentó en persona con el diablo en persona. Enfrentó al diablo en persona. Después vienen los principados. Hay un caso, el príncipe de Persia, del libro de Daniel. Miguel, primeramente se enfrentó en los aires con el príncipe de Persia, Gabriel. Pero como Dios tiene todo, hermano, procuremos buscar ese orden de Dios. El orden de Dios en la iglesia. Tiene que estructurarse en la iglesia el orden de Dios. Dios tiene mensajeros y hay ángeles guerreros. Viene el mensajero, el príncipe de los mensajeros, Gabriel. Mire, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo en estos tiempos, lo voy a decir en este término así, un término popular y pintoresco. Tenemos una murundanga, hermano. Tenemos una murundanga. Estoy hablando de la iglesia en general. Que Dios nos ayude a entrar en el orden de Él. Que, hermano, que sea nuestro clamor, que entremos en el orden de Dios. Que se instaure primeramente en nuestra vida el orden de Dios. Fíjese que en lo externo se manifiesta cómo está nuestra alma. Yo he entrado en carros de cristianos, hermano. Una pestazón horrible y usted mira una morundanga también en zapatos, calcetines. Yo he entrado en esos carros así, en el baúl, en el asiento de atrás. Ay, mi hermano Tom estaba bien, lo espiritual así, eso físico no encaja, sí encaja. Dios es un Dios de orden. Amén. En ese combate le sale el príncipe de Persia. Dijo Gabriel, espérate, no vas a ver. Clamó y ahí vino el jefe, comandante y jefe, me da la impresión a mí, de los ejércitos de Dios, Miguel, a romper brecha para que pasara Gabriel. ¿Sabe cuántos días estuvo Gabriel detenido por ese príncipe, por un principado en los aires? Eso no es cuento, hermano. Eso no es la Caperucita Roja. Esto es historia bíblica. Vino Miguel a repartir, hermano, espada para los enemigos. ¿Cómo sería ese combate, verdad? De esos combates se dan a diario alrededor de nosotros, hermano. Si los viéramos, terminaríamos locos. Bendito sea Dios que solo nos damos cuenta de que hay traqueteo alrededor de nosotros y que los ganadores siempre vamos a ser nosotros, hermano. Amén. De esos combates que están allí. Solamente hay que temerle a Dios y entrar en el orden de Dios. Aquí hay un orden, mire, aquí hay un orden. Primero el diablo
acechando. Después el diablo es un príncipe, ¿vení? Y ese príncipe es príncipe de quiénes. Sigue, hermano, allí dice: principados, potestades, gobernadores. Usted mira allí en el séquito gubernamental: presidente, por disciplina, por castigo de Dios, hoy tenemos presidenta. ¿No es una bendición? Creo que es un castigo, sin meterme en cuestiones políticas, Dios me libre. Pero es que por juicio iban a gobernar mujeres y jóvenes. A Israel lo gobernaron niños, hermano. Por juicio, por castigo, por disciplina. Entonces, jerarquías. Bueno, de ahí está que los ministros, que diputados, que poderes judicial, ejecutivo, legislativo y judicial, los poderes del Estado. Y los periodistas que con su lengua dicen: somos el cuarto poder del Estado. Pero no existe, en Honduras no existe cuatro poderes, son ejecutivo, legislativo, judicial. En Honduras son tres poderes del Estado. Y después están ministros y están, bueno, y después está el gobernador político, y el gobernador político gobierna a los alcaldes. Hay un supuesto orden por ahí. Digo, en cuanto a lo de Dios no es supuesto, hermano. Dios tiene serafines, querubines, ángeles, arcángeles, jerarquía. Ahí está, en este libro de Daniel se mira como el combate. Y después dice: voy a seguir peleando, dijo Gabriel. Lee usted y créale a Dios. En otras palabras, crea la Biblia, crea lo que dice la Biblia. Eso es creerle a Dios, porque este libro fue inspirado por Dios. Amén. Ahí está ese combate, principado. Dice, primero el diablo. Jerarquía número 1, el diablo. De allí los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y por último, la tropa. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén y amén. Vamos a continuar el próximo viernes, si Dios lo permite. Amén. Pero ahí está la jerarquía mencionada, ¿verdad? Los que anotaron, el diablo, que está en el orden de mención. El diablo, potestades. No, el diablo, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Son 5 las jerarquías que se mencionan en este pasaje que leímos. Amén. Póngase de pie y vamos a levantar nuestras manos al cielo. Y quisiera, hermano, que esta noche busquemos ese poder de Dios. Aleluya. Quiero decirle algo. La clave está en la unción del Espíritu Santo de Dios para el poder de Dios. Elías tenía unción plena. Eliseo, doble porción del espíritu de Elías. Y hermano, ese espíritu de Elías sigue hoy fortaleciendo, el mismo espíritu de Elías, porque es el Espíritu Santo de Dios operando. Y nosotros tenemos acceso a ese poder de Dios. Aleluya. Necesitamos ser llenos en la comunión con Dios. Por eso le pido que levante sus manos en señal de esa comunión con Él.
Y en esta noche ruego al Padre Celestial que seamos llenos de ese poder. Reciba, hermano. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Créalo, que en estos momentos Dios fortalece su vida. Reciba unción fresca, nueva. Recíbala en el nombre de Jesús. Con fe levante sus manos, creyendo de que Dios le fortalece hoy, en el nombre de Jesús. Dios le fortalece hoy. Dios le fortalece hoy. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los que están allá a través, si hay alguien a través de las redes y ahí donde está quiere levantar sus manos y decirle: Dios, lléname. Dios, llene su vida de poder, de autoridad, en el nombre de Jesucristo. Reciba, créalo y reciba ese poder de Dios. Y busquemos ser llenos de ese poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se muevan, le dijo el Señor a los discípulos de Jerusalén: vayan al aposento alto, vayamos al aposento alto. Nunca estamos tan alto en el monte alto que cuando estamos en oración, cuando estamos en ruego, en petición ante el Padre, en el nombre de Jesús. Procuremos perennemente, constantemente abrazar ese estado de oración ante el Padre en el nombre de Jesús. Gracias por ese tiempo que nos has concedido, y ruego, Señor, que pongas en el corazón de cada hermano la inquietud de buscar tu rostro constantemente. Señor, en otras palabras, que nos atraigas. Atráenos, Señor, atráenos. Muéstrate a tus hijos, muéstrate a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Sé propicio y muéstrate a nosotros, Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén y amén.